Cordial saludo, compañeros y tutor de la materia de física moderna. Mi nombre es Edwin Alexander Correa y en este video vengo a explicar la práctica número 1, el efecto fotoeléctrico. Bueno, primeramente nos dice que tenemos que abrir el simulador. Ya lo tengo abierto. Y el procedimiento nos dice que según los datos, la tabla de datos es hacer los ejercicios o los cálculos que nos piden. Abriendo el simulador nos dice que pongamos el metal que nos tocó. En mi caso me tocó platino. Luego nos dice que pongamos la intensidad de la lámpara al 100% y luego calcular la función de trabajo. Entonces ponemos esta al 100% y calculamos la función de trabajo. Ahora, ¿cómo calculamos la función de trabajo? Entonces la función de trabajo nos dice que es la energía mínima con la que se alumbra el metal para que comience a arrancar electrones, por así decirlo. Entonces, si nos vamos aquí y comenzamos a mover esta que sería la longitud de onda, nos damos cuenta que más o menos por aquí, entonces comenzamos a buscar desde qué punto es que comienzan a salir. Y hay que tener en cuenta que hay un punto en que, digamos, en este caso es 196. En 196 salen, pero muy detenidamente. ¿Sí? Como pueden ver ahí comienza a salir, pero muy despacio. Pero si ya le ponemos un punto más, entonces ya van a dejar de aparecer. Va a dejar de arrancar los electrones. Como pueden ver, ya no volvieron a salir ni siquiera lento, más lento de lo que estaba. Entonces, ahora sí. Entonces, la longitud de onda, ahora sabemos que es 196. ¿Por qué? Porque aquí es donde comienza a salir y a desprender los electrones del metal. Eh, Luego para calcular la función de trabajo necesitamos hallar la frecuencia. Ahora, ¿cómo hallamos la frecuencia? Para hallar la frecuencia tenemos la fórmula frecuencia de corte es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de corte que habíamos hallado anteriormente. Simplemente cambiamos los datos, que sería que sabemos que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos y como habíamos dicho anteriormente 196, pero entonces como está en nanómetros y lo queremos pasar a metros, entonces queda 1,96 por 10 a la menos 7 metros. Haciendo esta operación pues nos da que la frecuencia de corte sería 1,538 por 10 a la 15 hercios. Entonces, ¿cómo verificamos que eso está bien? Nos vamos al programa y aquí le damos aquí energía del electrón versus frecuencia de la luz. Y aquí en esta partecita, la parte de abajo, es la frecuencia. Entonces, el cálculo nos dio 1,53. Y aquí nos dio 1, si ven esta bolita azul, nos dio más o menos 1,53 aproximando que es lo que es por 10 a la 15 hercios, que fue el dato que nos ha dado. Lo siguiente que nos pide es que ahora sí vamos a calcular la función de trabajo experimental. ¿Cómo calculamos la función? Tenemos dos fórmulas que serían la frecuencia de corte, que la frecuencia de corte es igual a la función de trabajo sobre la constante Planck, o la longitud de corte, que es igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz, que esta sería sobre la función de trabajo.
Entonces, vamos a utilizar la segunda. Utilizando la segunda, bueno, aquí tenemos la evidencia de lo que les había explicado, de la frecuencia. Utilizando la segunda, cambiamos los datos por lo que ya teníamos la longitud de onda, el dato primero, y nos da que la función de trabajo es de 0,32 electrovoltios. Si pasamos esto a julios, nos da que es 1,013 julios. Bueno, lo siguiente que nos está pidiendo, bueno, nos pide la tabla, escribir los datos de la tabla, nos pide que hallemos el valor teórico, la función de trabajo para el material que me correspondió. Como ya les había comentado, me correspondió el platino. Entonces, investigando, en esta página que estará en la descripción, eh, decía que para el platino la función de trabajo era de 6,35 electrovoltios. Y los datos que hicimos nos dio 6,32 electrovoltios. O sea, es casi nada. Para calcular, aquí me faltó cálculo del error relativo porcentual. Para calcular qué tanto nos desviamos del origen, es esta fórmula, que sería el valor teórico menos el valor experimental sobre, bueno, absoluto, sobre el valor teórico por 100%. Listo, cambiamos datos y nos dice que solo tuvimos un error de 0,47%. Por lo tanto, podemos concluir que los datos que hicimos se acercan bastante y también se podría coger el dato que hicimos y lo que hicimos estuvo bien realizado. Bueno, la segunda actividad nos pide que hallemos la energía cinética, la energía del fotón incidente y el potencial de frenado. Entonces, primero la energía cinética para los electrones desprendidos. Nos dice, esta es la fórmula. Kmax es igual a hc sobre lambda, que sería la longitud de corte, menos la función de trabajo, y esa función de trabajo no sería de esta longitud, sino que es la que ya hallamos en la primera actividad anteriormente. Cambiamos los datos, entonces los datos que a mí me habían correspondido, que en este caso fueron dos, fueron de 144 nanómetros y de 244, que ya lo vamos a ver más adelante. Cambiamos los datos. Como les había dicho, esta función de trabajo es esta misma, la vez pasada, que es 6,33 electrovoltios, y nos dice que la energía cinética para esta longitud de onda, esta longitud de corte, es de 2,281 electrovoltios. ¿Lo podemos comprobar? Bueno, vamos aquí, lo comprobamos. 144. 144. Listo. Y decíamos que nos había dado 2,281. Entonces, más o menos por aquí es 2,281. ¿Cierto? 2,2 aproximando. Es por estos lados. Entonces verificamos que la solución está bien hecha. Ahora para 244 se hace el mismo procedimiento. En este caso dio menos 1,248. Entonces, 244. Y aquí no se alcanza a ver porque es negativo y en esta gráfica no nos muestra los negativos, pero nos estaría dando menos 1,248. ¿Listo? Bueno, creo que no expliqué bastante bien esta parte. La estaba señalando aquí, pero es esta parte, la energía EV. Esta es la energía cinética
de los electrones desprendidos en esta longitud de corte. ¿Listo? Es la parte vertical. Bueno, prosiguiendo, también nos decía que nos pedía ya la energía del fotón incidente, que la fórmula para hallar esta es la energía cinética que la energía cinética que ya hallamos anteriormente más la función de trabajo que también ya la habíamos hallado. Así que simplemente es reemplazarla dependiendo de cuál es la longitud. En este caso yo le puse 1 para la primera longitud, que era de 144, y 2 para la segunda longitud, que sería de 244. Solucionamos y lo mismo. Entonces, para la primera energía de la longitud de corte de 144 nos dio que el fotón incidente tiene una energía de 8,611 electrovoltios. Y para la longitud de corte de 244 nos dio una energía del fotón de 5,082 electrovoltios, aproximando a 5. Para la potencial de frenado pues tenemos esta fórmula, pero también nos dice que podemos utilizar la energía cinética, solo que en valor negativo, con signo negativo. Entonces, sabemos que, bueno, voy a utilizar en esta parte la energía cinética del primer dato nos dio 2,281 electrovoltios. Ahora, si lo pasamos a negativo sería menos 2,281, pero en este caso no es electrovoltios sino solo voltios. Igual para el segundo dato nos dio negativo, y el negativo de negativo, pues negativo por negativo positivo, no es electrovoltios sino voltios. Lo podemos comprobar. Entonces vamos aquí, ponemos 144 y le ponemos, se pueden fijar en la velocidad a la que va, y le ponemos aquí menos 2,28. Entonces menos 2,28 voltios. Y como pueden ver, comenzó a retroceder y de hecho también comienza a salir y a desprenderse más lento. Por esto mismo verificamos que la potencial de frenado está bien. Por eso se llama potencial de frenado. Bueno, me piden presentar los pantallazos de simulación, que son lo que ya les venía explicando. La tabla 2. Bueno, vamos por aquí. Bueno, me piden rellenar esta tabla, que es lo que anteriormente ya les venía explicando. Entonces, la energía de fotón, que ya vimos cómo salió, la longitud de incidente, que son los datos que me correspondían, 144 y 244, la energía cinética, que también ya la sacamos, en electrovoltios y en julios, se las mostré, y el potencial de frenado en voltios, que es lo que les venía explicando. Ahora, ¿se frenan? Sí. De hecho, ambos se frenan. De hecho, si verificamos en 244, no se desprenden porque la intensidad de la luz, por así decirlo, no es la suficiente. Entonces, como pueden ver, esos son los restos, se van, pero aquí ya no desprende más electrones porque la intensidad no alcanza. La longitud no alcanza, entonces tenemos que ponerla menor. Así que si ponemos el dato, que en este caso sería positivo, era 1,248, igual pues sigue pasando nada porque no desprende electrones. Se podría decir que se frenan, sí y no. Ok, entonces responder, ¿existe desprendimiento de electrones? Entonces ya les respondí, para 144 nanómetros sí, sin embargo para 244 no, porque la longitud no alcanza. Por último, la actividad 3,
Para la actividad 3 nos están pidiendo colocar la intensidad luminosa en cero. Bueno, voy a explicarles aquí. Ponerla en cero y tenemos que ir aumentando. Entonces, primero nos dice, nosotros tenemos una longitud de corte que sería 196, como les venía explicando. Sin embargo, cuando ponemos, perdón, aquí tenemos que poner cero. Bueno, 100. Bueno, aquí es lo que les estaba explicando. Si lo tenemos en 100, pues sucede esto, comienza a desprenderse. Si lo tenemos en 7, pues ya no desprende, ¿cierto? Entonces nos están diciendo, póngalo uno más de la longitud de corte. Como sabemos que la longitud de corte es 196, le ponemos uno más y sería 197. Y ponga la intensidad en cero. Ahora, revise cuál es la corriente que le da. Para 0% no nos bota ninguna corriente. Para 20% tampoco nos bota ninguna corriente. Y tenemos que probar de 20 en 20 hasta llegar en 100. Tampoco en 40. En 60 tampoco nos bota. En 80 tampoco nos bota. Y en 90, perdón, y en 100 tampoco nos bota. ¿Por qué sucede esto? Por lo mismo que les he venido explicando en todo el video, la longitud de corte, cuando comienza a salir por lo menos lo más lento posible los electrones que comienza a desprenderse del metal, es a 196 y eso lo verificamos en el primer punto. Por eso mismo, si le ponemos 197 no va a servir. Tenga la intensidad que tenga el voltaje que tenga, no va a servir. Porque la longitud de corte es 196. Tenemos que, bueno, completar la tabla y poner la evidencia, que es lo mismo que les acabo de mostrar. Y nos pide lo mismo, pero para otro dato. El otro dato, pues, si es aleatorio, es el que queramos, toca registrarlo. En este caso yo puse 145 nanómetros, que es como más o menos la mitad. 145. Como pueden ver aquí la velocidad es mucho más grande. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. En cero no nos bota nada porque no está alumbrando nada la lámpara. En 20, aquí ya comienza a haber energía, a haber corriente, perdón. Entonces, se podría decir que son 81 miliamperios. En 40, 162 miliamperios. En 60, 243 miliamperios. En 80, 324 miliamperios. Y por último en 100, que sería lo máximo, tenemos 405. 400 redondeando. Listo. Entonces lo mismo. Teníamos que llenar la tabla, la evidencia. Y por último teníamos que representarla en una gráfica. Esta es la gráfica que he realizado. Pues sencillamente vamos a Excel, ponemos los datos que teníamos, intensidad por corriente. Nos pedían que la intensidad luminosa tenía que ir en el eje X, que serían las abscisas, como lo pueden ver aquí, y en el eje Y, que serían las ordenadas, sería la corriente eléctrica en esta parte. Entonces tenemos la siguiente gráfica y nos dice qué tipo de gráfica se obtiene. Entonces sencillamente decimos que es una gráfica directamente proporcional. Entonces a medida que aumenta la intensidad luminosa también va aumentando la corriente. Y con esto concluimos la primera práctica, que sería del efecto fotoeléctrico.
Muchas gracias por ver y hasta luego.